Continuamos en el programa 20 el Futuro. Como lo dijimos en el segmento anterior, hoy nos acompaña el abogado Eustoquio Martínez, quien además de ejercer la carrera del derecho, están constituyendo un bloque en defensa de la Constitución en el Estado portuguesa y que queremos que nos expliquen un poco cuál es el propósito de ese bloque. Bienvenido, Eustoquio. Bueno, gracias, Yanti, por esta oportunidad que nos das de dirigirnos y compartir este espacio con el pueblo y los habitantes del Estado portugués y en especial con los abogados que hacemos vida profesional aquí en Acariguarauri, en el Estado portugués. Sí, fundamentalmente la creación de esta instancia asesora, denominada Bloque Constitucional de Venezuela, surge a raíz de la iniciativa que se constituyó en diciembre pasado en Caracas, del Bloque Constitucional Nacional. Y eso, como propósito de difundir la creación de ese bloque, se ha difundido por todo el país, y Portuguesa, por supuesto, no escapa a la realidad política y jurídica que estamos viviendo. En ese sentido, los abogados que hacemos vida en el Estado portugués, miembros como somos del sistema de justicia por el artículo 253 constitucional y por mandato del artículo 333 de la Constitución, estemos investidos o no de autoridad, todos ciudadanos tenemos el deber de colaborar con la efectiva vigencia y, en caso de incumplimiento, con el restablecimiento de la Constitución y sus normas fundamentales. Ahí está, digamos, el rango constitucional de esta iniciativa que está formada y que estamos ganados como propósito fundamental, restablecer la institucionalidad democrática del país en virtud de la tradición republicana que tiene nuestro país, y enmarcada en el imperio de la ley y el Estado de Derecho, fundamentalmente en el sistema de justicia, donde la justicia cobre sus verdaderos atributos de imparcialidad e independencia. Oye, qué bueno, no tenía previsto eso de que el espíritu o la base que ustedes utilizan para conformarse del artículo 333. Yo siempre he dicho que antes de agotar el 350, nosotros tenemos que agarrarnos del 333, por cuanto muchas veces la Constitución ha perdido vigencia y lo hemos visto en las decisiones o en las actuaciones del Poder Ejecutivo o de algunos funcionarios que a título personal han realizado, pues. Y de verdad, desde acá, nuestras sinceras felicitaciones y esperanzado de que Dios les siga iluminando y sigan caminándolos por el camino de la senda de la esperanza y de la restauración de la Constitución. Como yo le he dicho, ha perdido mucha vigencia. En Portuguesa, ¿quiénes lo conforman? Bueno, el bloque capítulo Portuguesa se conformó oficialmente ayer con la firma del manifiesto fundacional. Tenemos alrededor de aproximadamente 30 abogados que hemos dado inicio a la conformación, pero está abierta a toda la población de abogados para que, con la conciencia jurídica y con ese compromiso republicano que tenemos los abogados del restablecimiento del Estado de Derecho, la institucionalidad democrática y la justicia, bueno, se acerquen, formen parte, se adhieran a nuestro manifiesto y conformen fundamentalmente con el compromiso que por supuesto tenemos la responsabilidad de llevar a cabo esta instancia, de acercarnos a la sociedad civil y una manera digamos, protagonizar como sociedad civil, estar en curso, estar involucrado en las grandes decisiones que toma la República, en los actos del poder público. Entonces, aproximadamente tenemos un equipo de 30 abogados que se han ido, que conformamos inicialmente esta instancia asesora, pero hemos visto que a nivel de redes, a nivel de información, de llamadas, por la prensa, se nos ha acercado mucha gente a querer formar parte de esta instancia del bloque en portugués. Es que va a ser así porque la gente está esperanzada en que se empiece a respetar la Constitución. Y nosotros a veces desde acá hemos sido muy polémicos porque nosotros hemos dicho que gran parte de la sociedad quiere que se respete la Constitución, porque parte del gobierno actúan de esa manera, nosotros no podemos reeditar lo mismo que ellos hacen. Es que no hay otra, Yanti, disculpe, no hay otra. Si nosotros queremos tener un ambiente, un escenario de convivencia en el país, todos los venezolanos, debemos partir principalmente por respetar nuestro gran acuerdo, nuestro gran pacto, que es exactamente nuestra Constitución. Sí. Ahora bien, a propósito de eso de la Constitución, que a cada rato el gobierno la saca cada vez y dice dentro de ella todo, fuera de ella nada.
Nosotros queremos preguntarte dos temas que son determinantes para nosotros y que está marcando mucho hoy en día, pues está en boga. Uno, que es el tema del contraalmirante Reinaldo Castañeda, quien es gobernador, y entonces allí uno no entiende porque la Constitución, el 330, establece que los funcionarios activos no pueden optar a cargo de elección popular, y el artículo 148 de la Constitución establece que nadie puede conducir dos destinos de una misma, de la administración pública. Entonces, ¿qué pasa allí? Sí, bueno, ciertamente lo que establece el 330 es que los integrantes de la Fuerza Armada Nacional no pueden, ¿verdad?, entre otras cosas, optar a cargos de elección popular ni realizar propaganda de tipo político o proselitismo político. Lo único derecho que tienen, según la misma Constitución y según el mismo artículo, es el derecho al sufragio, ¿no? ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo con esta realidad política, particularmente en nuestro Estado? Se nos han acercado gente de la población, abogados, ¿qué es lo que está sucediendo con el nombramiento o con la sucesión que hubo aquí a raíz del nombramiento del gobernador como ministro? Y le hemos dicho, bueno, mira, en principio, según la Constitución, basándonos precisamente en la Constitución, él ha debido, y debemos entender o suponer que ya él tiene acordada la baja militar, porque como tú bien lo dices, y no lo dices tú, está en la Constitución, él no pudiese optar a dos cargos, a tener dos cargos o más de un cargo de elección popular, siendo militar activo. En ese sentido, vimos también una inquietud por parte de la gente de la Mesa de Unidad Democrática, en conversación que he tenido en este caso con el secretario ejecutivo, el doctor Carlos Eduardo Herrera, me ha informado que ya ellos han hecho gestiones, se han dirigido a la Asamblea, al Consejo Legislativo Regional, solicitando la presencia, porque se le certifique que efectivamente, ¿verdad?, ya él obtuvo su baja, para que, mira, una de las grandes cosas, y casualmente, en el tema del respeto a la Constitución, es que los venezolanos queremos transparencia en el manejo de los servicios y en el manejo de la función pública. ¿Qué daña, qué de malo hay que la sociedad, que el pueblo conozca de primera mano que efectivamente esa baja se acordó? Y bueno, no ha pasado nada, pero es una inquietud que debemos dilucidar en función de la transparencia de la función pública. Entonces, ellos hicieron esa gestión, están esperando respuestas. Me comunicó que fueron muy receptivos, que se comprometieron la gente del Consejo Legislativo a darle respuesta, y en ese sentido estén esperando en un tiempo prudencial que se les muestre pues efectivamente la baja para que todos estemos tranquilos y no haya ningún problema y haya respeto a la Constitución. Ahora, en el entendido de que ellos no den respuesta, en el entendido de que no sea así, vendrán las acciones judiciales y las acciones legales que competan para revertir esa situación, porque efectivamente es una violación a la Constitución, no solamente a la Constitución del Estado, a la Constitución Nacional, y el restablecimiento efectivo de esa situación. Otro de los temas que nosotros queremos tocar es a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, quien le dio vigencia al decreto de emergencia presentado por el presidente Nicolás Maduro y que en la Asamblea Nacional fue vetado. ¿Qué implicación traería eso? Mira, la explicación ya la estamos viendo. Problema de ingobernabilidad, problema de que la misma situación que está viviendo el país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del abastecimiento, la escasez, va bien se ha profundizado. Inclusive yo soy de los que piensa que ya no tiene excusa el gobierno nacional para decir que desde la Asamblea se le está torpedeando en la adopción de políticas públicas para revertir la situación económica, porque ya tiene todo. Si la Asamblea, si la Sala Constitucional le dio plena vigencia y los autorizó entonces ahora para que actúen en el marco de ese decreto de emergencia económica, yo no veo nada que ellos puedan decir ahora que están torpedeados, que están impedidos de ejercer cualquier situación, cualquier política pública para revertir la situación económica del país. Ahora, más allá de eso, estamos ante un hecho más grave, un hecho, digamos, impúdico desde el punto de vista constitucional, que es el hecho de una violación a la Constitución, en su artículo 339, porque la Sala se está arrogando una facultad no atribuida en la propia Constitución, cuál es la aprobación de los estados de excepción a través de un control político que lo tiene exclusivamente la Asamblea Nacional. Y hay muchas cosas que se podemos decir en ese aspecto. Fíjate tú, pues en un análisis concatenado y hermenéutico de la norma, tanto la norma constitucional como la norma legal de las leyes orgánicas de estado de excepción, no es cierto que en este caso haya operado, digamos, la aprobación tácita de ese decreto de emergencia económica.
por cuanto la única hipótesis legal que está establecida en el 27 de la Ley Orgánica de Estado de Excepción es en el caso que ya se haya producido un caso de hecho fortuito o fuerza mayor, supuestos que no se dieron. Entonces ellos, la sala, impúdicamente, en una falsa interpretación de la norma constitucional y de esta norma legal, dice que no, que operó la tácita reconducción o aprobación de este decreto, cuando en la primera parte, en el encabezamiento de ese artículo 27, perfectamente se establece que, ahí no se establece expresamente circunstancias o consecuencias de aprobación tácita. La única circunstancia de aprobación o supuesto de aprobación tácita es en el caso que haya ocurrido un hecho fortuito o fuerza mayor, cosa que no ocurrió. Entonces, la sala hace una mala interpretación, una errónea interpretación, y yo diría más que una errónea, una abyecta interpretación, impúdica interpretación, para facilitarle lo que es obvio ante todo el país, que es que ellos responden a directrices del Ejecutivo Nacional. Es decir, la sala se ha convertido en un ministerio más del Ejecutivo Nacional. Perdió autonomía. Pero hay otra situación, porque la Asamblea Nacional aprobó la emergencia alimentaria y el gobierno quiere desarrollar el decreto de emergencia económica, que es lo que más estamos padeciendo. Estamos al borde de una crisis no solamente alimentaria, humanitaria, de salud, y pare de contar. ¿Cuál es la diferencia allí? Porque para el gobierno veta el que la Mesa de la Unidad o la Asamblea Nacional haya aprobado la emergencia alimentaria, y ellos quieren el decreto de emergencia económica. Bueno, mira, yo lo que quiero siempre he pensado que el mensaje electoral que envió el pueblo el 6 de diciembre es muy claro. Que los actores políticos no lo hayan querido interpretar o no lo quieran interpretar, me parece una torpeza de la más grande magnitud. Encabezado principalmente por el Ejecutivo Nacional. Porque aquí lo que operaba a raíz de esta decisión, de esta elección, es que los poderes públicos, en verdadera armonía, trabajasen en función del país y sobre todo en función de la grave crisis económica que estamos viviendo. Entonces observamos que es que el gobierno no nos da un mensaje de verdadero diálogo, de verdadera unión, de verdadero solucionar los problemas económicos del país. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora se encuentra en un conflicto de poderes, que no está solucionando nada. Y lo que quiere el ciudadano, ¿qué lo quiere? Que le resuelvan sus problemas día a día. El problema de la alimentación, el problema de las medicinas, el problema de inseguridad, cosas que no se está logrando con este choque de poder. Bueno, ustedes acaban de escuchar a Eustoquio Martínez, coordinador de bloque en defensa de la Constitución del Estado portuguesa, y quien nos aclaró ciertos temas que todavía está tocando o está trastocando todos los hogares. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ti, Yandy, siempre a tu orden. Y esperanzado en que se nos quede allí, que al regreso entraremos con el tema de los carepiedras.